Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 de la mañana. Y si usted nos acompaña hoy por primera vez, qué bendición. Es un honor y un privilegio que usted dedique hora 50 de su vida para estar acá. Hay mucha gente que ha estado orando. Dios nos ha hablado sobre personas que Dios va a traer a la casa de Dios. Él añade, dice la palabra, a los que han de ser salvos. Y para nosotros es un honor y un privilegio que usted esté acá. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 8. Jeremías capítulo 8, aleluya. Dice el libro de Jeremías capítulo 8. Y quiero leer el versículo número 20. Dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? No hemos sido salvos. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Obviamente no se refiere a salvación como la entendemos los cristianos, porque la salvación, gracias a la cruz, es un evento absoluto, permanente y para siempre, que se establece a través de el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la perspectiva del judaísmo en cuanto a salvación, quizá el enfoque que le podemos dar en esta enseñanza es directamente relacionado a la perspectiva del individuo. ¿Cuántos años tienen que pasar? Tengo 10 años de ser cristiano, tengo 20 años de vivir en el Evangelio, tengo 30 de caminar en el Señor. ¿Y por qué no he logrado alcanzar aquello que espiritualmente debería alcanzar? Como me dijo alguien al final del primer mensaje de esta mañana: pastor, gracias por esa enseñanza, porque yo me pregunto hay veces por qué no me cala. Esa palabra me gustó. ¿Por qué no me cala? Tengo tantos años de caminar en el Señor. Ha pasado mi juventud en el Señor. Estoy en una edad intermedia en el Señor. Y yo siento que ese texto con el que usted inició la enseñanza, ha pasado la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, puede ser una lectura alrededor de lo que en la vida puedo estar viviendo. Hay algo que tiene mucha importancia en esta enseñanza, es el título del mensaje. El título del mensaje es Sí acepto. Y esa palabra, sí acepto, es esa palabra que ocupamos cuando de buena voluntad acordamos algo. Ayer, por ejemplo, estuve en las bodas colectivas de la iglesia. Un hermoso tiempo, varias parejas que decidieron consagrar su matrimonio. Y mire, a mí me encantó porque en un momento escuché repetidas veces esa frase, sí acepto. Esa palabra, sí acepto, representa el deseo de decir estoy dispuesto a ¿qué? A vivir en bendición. Estoy dispuesto a todo lo que tenga que ver mi vida contigo. Cuando es un matrimonio dicen en lo bueno, en lo malo, en lo alegre, en lo triste, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, y es pleno. Entonces acepta usted don Fernando Montes y comienza fulana, por eso y eso, sí acepto. Y la otra dice sí acepto. Entonces luego viene una declaración, los declaro esposo y esposa, marido y mujer para todos los días de su vida. Sin embargo, esa aceptación, hermano, creo que lo más importante que tenemos que entender es que es un contrato totalmente inquebrantable cuando se trata, póngame atención, de aceptar a Cristo. Porque hay personas que podemos pensar que el decir sí acepto a Cristo representa nada más una buena intención por un momento determinado. ¿Qué significa haberle dicho sí acepto a Cristo? ¿Qué significa decir recibí a Cristo en mi corazón? De eso trata la enseñanza de esta hora, a la que le pido que le preste toda la atención posible, por favor, y que por ningún motivo se vaya a levantar o distraer del tema. Porque no podemos evitar caminar así. Fíjense que hay dentro del Islam, y quiero aclarar, mi percepción del Islam es que es una religión de paz. Hay 2 o 3 grupos ahí medio conflictivos, pero realmente el Islam es una religión espectacular en cuanto al manejo de la paz interior se refiere. Pero hay un grupo dentro del Islam que de alguna manera establece que usted puede, por ejemplo, romper el pacto del matrimonio. Y por ejemplo, haga caso que yo estoy casado con la Ani, ¿verdad?
y de repente yo me voy a Suecia, y me voy a Suecia por motivos de trabajo. Entonces, existe dentro del Islam, no dentro de toda la generalidad del Islam, que quede claro, pero existe un punto donde yo puedo específicamente hacer un contrato de separación de ella. Conozco a una tal Inga en Noruega, póngame el nombre si quiere. Y de repente entonces, como yo soy de viaje, como yo estoy solo, abandonado, y sola me dejaste baby y todo lo que usted quiera, pero entonces yo puedo anular el contrato con Annie, hacer el contrato con Inga, ¿ok? Y estoy 3 días con ella, y luego cuando vengo de regreso, simple y sencillamente anulo aquel y vuelvo a renovar el que tengo con ella. Dígalo, algunos ya me van a preguntar qué secta es eso, qué grupo, porque les interesa. Sin embargo, eso no es el recibir a Cristo, y ese es el problema. Porque siento que en algún momento, por distintas circunstancias emocionales o circunstanciales, el contrato de recibir a Cristo lo guardamos. Y el contrato de recibir a Cristo lo escondemos y no tenemos una claridad de lo que es recibir a Cristo. Usted le dijo, sí, acepto al Señor. Y eso no se puede esconder, eso no se debe ocultar. Eso, aunque usted lo quiera borrar y escupir y quemar, al día siguiente está vivo en su cuerpo, en su corazón. Es imborrable el sí acepto. ¿Qué significa entonces, pastor, decirle, haberle dicho sí acepto a Dios? Primer principio básico, saber que el que está en Cristo, hermano, nueva criatura es. ¿Estamos, iglesia? Ok, nueva criatura es, sos nuevo. Las cosas viejas pasaron. Tu entendimiento, tu percepción de las cosas entra en una acelerada transformación donde las vas a ver diferentes, te guste o no. Donde las cosas como las interpreta el hombre natural, ya no las vas a interpretar así. La mujer natural tiene una perspectiva muy particular de interpretar la vida. El hombre espiritual no. Y eso ya te marca. No me preguntes por qué, pero decirle sí acepto al Señor es como que entre en ti una manera muy peculiar de ver las cosas. Número 2, aprender que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? Y le dije al Señor, sí acepto, sí. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué? Que vas a tener que vivir por fe. Ahora, no me malinterprete, vivir por fe no es morirse de hambre. Vivir por fe probablemente implica más abundancia de la que podés tener en este momento. Porque vivir por fe significa la plenitud de Cristo Jesús. ¿Y de quién depende el individuo? De Cristo. Y porque ese es el punto interesante, que el vivir en Cristo implica que uno tiene que saber depender de Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso, hermano, pero oíme bien, jamás te va a dejar desamparado. Él mismo dice en su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vivir por eso es que a veces me confunde cuando oigo a algunos predicadores hablar de vivir por fe. Eso quiere decir como quien dice, yo tengo que saber que tengo que aguantar hambre, tengo que pasar tristeza. No, ya vamos a ver de qué se tratan esos elementos. Pero vivir por fe es depender de que el Dios que ya le dio una lección a la vida, ya vieron las aves del campo, dice, ¿quién les da de comer? Y todas comen, ¿ya viste tal cosa? Sí, y cuánto más vos que sos un hijo de Él, que tenés sus promesas. Eso significa haber dicho, sí, acepto. Porque en medio de la crisis quebrantamos ese acuerdo, lo guardamos. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios no es suficiente para suplir nuestra necesidad o nuestras expectativas. Dios no es suficiente, hermano, para eso. También, ¿qué implica, por ejemplo, el de haberle dicho a Dios, sí acepto, hermano? Que la salvación es tuya. Y aquí hay un terrible debate, lo vamos a ver más adelante siempre, porque yo siento que hay mucha gente que vive insistiendo en perder la salvación, en botar la salvación. El regalo más grande, más maravilloso que Dios nos ha dado, que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, justificados pues por la fe. Porque realmente si es por obras, si es por percepciones o por buen comportamiento, hermano, eso es obra. Pero la justificación tiene que ver directamente con la fe. Justificados pues por la fe, tenemos, dice el texto, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por misericordia, decir yo acepto, sí acepto al Señor, es
reconocer y saber vivir en esa bendición tan grande que se llama la salvación. ¿Sabe qué significa haberle dicho sí acepto a Dios? También que Él tiene el derecho de corregirte cuando te tenga que corregir. ¿Estamos aquí, iglesia? No te puedes poner los moños cuando te está yendo gruesecito. El Padre Celestial le dice sí acepto, le das el atributo para que Él te corrija cuando hay que corregirte. Porque no hay padre que ame a sus hijos que no los discipline. Y uno tiene que ser respetuoso de eso. Entonces, decir, Señor, corregime. Mire, de las consejerías más difíciles que yo he pasado en mi vida fue la de un hombre adulto, tostado, literalmente. ¿Me entiende el término tostado? Tradúzcamelo. Ellos no son de nuestra generación, entonces no lo entenderán. Como que dice ya quemado, pues, ya vivido y reventado. Ok, ese lo entendió, ok. Pero sabe que llorando le decía al papá y a la mamá: me hubieran corregido, pastor, yo soy lo que soy por causa de ellos. Nunca me dijeron nada. ¿Cuántas veces mi mamá no me regañó por esto? ¿Cuántas veces? Claro, estaba echándole la pelota a los papás, pero yo entiendo en el espíritu lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo: si ustedes a la edad donde me podían controlar le hubieran puesto freno a todas mis actitudes y no me hubieran dicho sí a todo, quizá hoy sería un mejor ser humano. Yo estaba paralizado porque decía: Señor, es decirle a Cristo sí acepto significa que Dios te pone límites. Que te llame alguien a las 3 de la mañana y te diga: mira, choqué. Ajá. ¿Y cómo que chocaste a las 3 de la mañana? ¿Quién anda haciendo? ¿Qué bueno hay en la calle a las 3 de la mañana? Y de repente, sí, choqué. ¿Y qué pasó? El bumper y todo. ¿Y cuánto vale la reparación? Tanto. Mira, ¿y de dónde venías? Pues págala vos. Yo no la voy a pagar. Yo no la voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo, si me dediqué de una vigilia, te compro el bumper y lo que sea. Pero me estás diciendo que venís de una discoteca a las 3:30 de la mañana. ¿Y crees que yo me haga cargo? No. ¿Sabes qué? Pagalo vos de tu mesada. Eso quiere decir corregir. Eso quiere decir alinear. Y los que son padres de hijos jóvenes me entienden perfectamente mi lenguaje. Y los que son jóvenes tienen que entender que el Dios Todopoderoso, aunque ya sean adultos, estamos sometidos a la presencia de Dios. Estamos sometidos ¿a qué? A la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para cualquier cosa que signifique que nos hemos apartado de nuestros caminos. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Qué más tiene que ser? Significa el decirle sí, acepto al Señor, que te tengo una nueva, ya lo dijiste. Otra cosa que tiene que ver, hermano, es la bendición de ser parte de una congregación. De entrada, el Señor te ubica en su cuerpo, en una congregación. Decirle sí, acepto al Señor, es decir, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti. Y te llama a ser parte de una congregación, te llama a desarrollar tu vida activa espiritualmente hablando a través del dinamismo de una congregación. Pablo no lo dice una, sino que dice varias veces, se refiere, es más, todas las epístolas, con excepción de las que tienen nombre porque son a sus amigos, ¿a quién eran escritas? Cuando alguien me dice, es que pastor, eso de congregarse no me cuadra, es que eso de congregarse, pastor, ¿y qué necesidad tengo de estar en una iglesia? Mire, yo la verdad que hasta mi fe se debilita si me meto en una iglesia, yo prefiero estar de lejos. Solo te voy a decir algo, sonaría bonito, quisiera hay veces estar yo en mi casa también, lejos del rollo, del chambre, del problema, de la dificultad, del desgaste. Debe ser bien bonito. Pero ¿a quién están dirigidas todas las epístolas paulinas? A las iglesias, a la iglesia del Señor que está en Filipos, a la iglesia del Señor que está en Corinto. Tanto era el interés del Señor por la iglesia como estructura, que le dedica el 90% del Nuevo Testamento para la edificación de la iglesia, de la congregación. Eran grupos. Esas cartas no se hicieron para publicarse. Esas cartas no se hicieron. Pablo no las dijo, voy a redactar porque un día las van a consolidar mis memorias y van a hacer un libro que se llama Biblia y lo van a vender y entonces para que tenga derecho de autor. Jamás. Esa era una carta en privado que Pablo el apóstol le mandó a la iglesia tal, a la iglesia tal, a la iglesia tal. Y decirle al Señor sí acepto te responsabiliza a cuidar su grey.
te responsabiliza a ser parte del cuerpo de Cristo, te responsabiliza a sentirte bendecido por ser parte de una congregación. ¿Qué más significa decir yo acepto, hermano? Aceptar que Él nos amó primero. Y este es un debate. El aceptar que Él nos amó primero es un debate. Porque como el ego, hermano, está en el individuo, nos cuesta como aterrizar en la maravilla que hay en sentirnos amados. Fíjese que hay un conflicto bien grande en el individuo de este tiempo. Probablemente en el siglo XVIII no era el problema si hubiera sido un predicador, su servidor. Pero ser un predicador del siglo XXI es bien complicado, porque algo que en el día a día yo descubro es que al cristiano de este tiempo le cuesta entender lo que es sentirse amado. Porque como viven ese debate, quizás sentimental de muchos aspectos, y que aquí no se trata de nosotros, se trata de Él. Yo creo que tú no escogiste a Dios. Es que yo le recibí. Te voy a hacer varias preguntas de colegio de teología. Aquí hay varios maestros, varias gente que conoce teología, mucho más que yo. Muchísimo más. Pero le voy a hacer 4 preguntitas de instituto bíblico. La primera, hermano, ¿Dios llamó a Abraham o Abraham llamó a Dios? Piense la respuesta. Le puedo hacer bullying si su respuesta es mala. ¿Ok? ¿Dios llamó a Abraham o Abraham llamó a Dios? Dios llamó a Abraham, correcto. ¿Respuesta definitiva? Ok. Sí, así es. Abraham estaba jugando boligoma en Caldea. Y un día el Señor se le aparece y le dice: mira, fulanito, ¿sabes qué? Voy a hacer de vos una nación, bla, 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 bla. Y te llamo que dejes a tu casa, te dejes tu parentela y te vengas a la tierra donde te voy a mostrar. Esto es bien importante. Le voy a hacer otra segunda pregunta, cauciosa. ¿Moisés llamó a Dios o Dios llamó a Moisés? ¿Quién? ¿Dios llamó a quién? Perfecto. Moisés estaba en el spa del desierto. Estaba quieto, tranquilo, tenía su casa en paz, tenía sus casas pagadas, no le debía a nadie, ya había hecho su vida, tenía vaga la memoria de que había un lugar que se llamaba Egipto, donde por querer hacer las cosas bien le había ido mal hace un tiempo y honestamente le valía lo que pasara en Egipto. Pero un día, hermano, porque no sé qué estaba haciendo y de repente vio un fuego ahí que ardía y no se quemaba. Mi abuelita diría por salido. Sí, yo no puedo decir del púlpito esa palabra, pero usted me la entiende. Ajá. Ok, ¿por qué dijo? Sí, ese es francés, hermana. Entonces, por eso, él dice: voy a ir a ver. ¿Para qué? ¿Ah? Imagínense, ¿qué andaba haciendo? Voy a ir a ver qué pasa. Y cuando llega y se pone enfrente del fuego, es Dios. Moisés le dice, y el que conoce la voz de Dios una vez, cuando Dios nos vuelve a llamar o a llamar la atención, conocemos la voz de Dios, hermano. Moisés, sí. Mira, fíjate que quiero que vayas a Egipto y hagas esto y eso. No, Señor, ¿qué voy a hacer por esos ingratos? Aquí estoy bien. Aquí te adoro, aquí te hago vigilias, aquí te hago ayuno, aquí estoy bien. No, yo te llamo, que te quites de tu tiempo de comodidad, porque los dones que yo he puesto en vos los he ocupado para algo, no para gaveta. Y te pido algo: quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, porque he escuchado el clamor, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer caso, ¿Dios llamó a David o David llamó a Dios? ¿Ah? Dios llamó a David. David estaba bien, como todo músico ahí. Los músicos son medio extraños, así introvertidos. Entre ellos son una fiesta andando, pero no son capaces de adaptarse en otros grupos. Les cuesta, porque comienzan a hablar de música, de tonos, de no sé qué. Y usted los pone en cualquier otro grupo, no hablan. Pero entre ellos son un hermano, pero loros completos. Pero de repente estaba solo, feliz, componiendo. Tingui, tingui, tungui, tungui. Y de repente le llegan a decir: mira, sí, te manda a llamar tu papá. ¿Y eso? ¿Me va a pegar? Dijo. No, dice, llegó el profeta, quiere orar por los hijos de tu papi. Pues ahí voy. Dios lo llama a ser el rey de Israel en su infancia. Sigo. ¿Quién llamó a Israel como pueblo? O el pueblo de Israel fue a tocar la puerta del cielo y decirle al Señor: ¿saben qué? Queremos ser tu pueblo. No.
Dios lo llamó, yo te he escogido como mi nación, dice un texto en una versión. Yo te he tomado entre las naciones para ser tu pueblo. Dios llamó a Israel y hermano, puedo seguir y seguir porque a los profetas Dios los llamó o ellos escogieron y fueron delante de Dios y dijeron: Señor, queremos aplicar para ser profetas del Dios de Israel. Dios los llamó, de la nada levantó a uno siendo un hijo hermano, esperado en la vejez de los padres. De la nada llamó a otro en un conflicto donde nadie lo quería, abandonado. Dios llama. Y cuando te digo Dios te llamó primero, quiero aterrizar en una conclusión muy simple. ¿Tú llamaste a Dios o Dios te llamó a ti? Contestalo con tus labios para que te oiga, para que no digas que estás en la mente sobre la materia. Decilo con tus labios. ¿Dios te llamó a ti o tú llamaste a Dios? Dios te llamó. Dios te llamó. Y sobre eso quiero fundamentar toda esta enseñanza. Porque cuando Dios te llama, hermano, nos damos cuenta de que Él nos amó primero. Y por eso no podemos ser ingratos. Hay un himno bautista que canta U2 que se llama But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y claro, U2 no da la última estrofa donde dice que el individuo encontró a Dios. Pero espero que un día lo canten aquí también, porque es un himno muy bueno. Y But I Still Haven't Found What I'm Looking For, algo así dice el himno, es del siglo XVIII. Pero de repente en la narrativa dice: he ido por muchas montañas, valles, desiertos, etcétera, y no he encontrado todavía lo que estoy buscando. Pero hay una estrofa donde el escritor dice: pero después de buscar tanto me di cuenta de que lo que estaba buscando realmente siempre lo tuve, que es el amor de Dios en mi vida. Algo así, se lo estoy parafraseando. Entonces, sobre ese planteamiento quiero sustentar lo que significa, hermano, que creo que muchas veces nuestra fe se debilita porque realmente andamos buscando lo que nunca vamos a encontrar, porque ya lo tenemos. Se llama la perla del gran precio, se llama Jesucristo, y nadie te puede amar como Él. Te lo voy a decir de una vez y para siempre: ni tu marido, ni tu mujer, ni tu novio, ni tu novia, ni tus papás, ni tus hijos, ni nadie te puede amar como Cristo ya te amó. Nadie, absolutamente nadie. El amor de Dios es lo máximo. No es una cosa emotiva, no es de 14 de febrero, no es de un momento emocional. El amor de Dios es supremo y ya lo tenés. Y sobre ese amor, todos los amores o desamores los vas a ver chiquitos, porque no hay ninguna comparación. Y entonces cuando sustentas esto, decís: Él me amó primero. Pastor, demuéstreme que Él me amó primero. Demuéstreme que yo, no, el día que le recibí, Él se acordó de mí. Vaya a Efesios 1:4, por favor. En Efesios 1:4 quiero que lea el texto que se cita a continuación. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de que la materia existiera, ya existía. Y que fuésemos santos no se refiere al sentido de pulcridad. La palabra santo se refiere al sentido de ser apartado. Fuiste antes de la fundación del mundo. Y esto te puede traer un debate. ¿Sos tú mejor que tu cuñado? ¿Sos tú mejor que tu hermana? ¿Sos tú mejor que tu vecino? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted es el cristiano de su familia? ¿Y por qué no su prima que quizás se burla de usted porque va a una iglesia? ¿Por qué usted es el que está perseverando en las cosas de Dios y el otro que es el no sé qué de la familia jamás entraría en una iglesia? ¿Por qué uno? Aquí hay una palabra bien importante y un debate teológico que no terminaríamos hoy. Pero él está diciendo, según nos escogió. Fernando, fuiste escogido antes, fuiste apartado. Por eso dice la palabra santo, la fundación del mundo, para que fueses apartado. Es hermoso sentir que fuiste elegido. Fuiste apartado antes de él, ella, él. Fueron abrazados por mí. Yo decidí que mi palabra, dice el Señor, que todo lo que tengo en la revelación del Espíritu sea atravesado a través del individuo. Y eso, hermano, es algo que no tiene comparación.
Y cuando yo trato de ubicar, cuando por ejemplo alguien me dice, pero mire pastor, es que yo siento que yo estoy buscando de Dios, yo estoy queriendo acercarme a Dios y estoy yendo a la iglesia y estoy leyendo la Biblia y estoy reuniéndome en un grupo y estoy buscando de Dios. Creo que en la perspectiva superficial eso parece, sos tú el que tenés la intención de buscar de Dios. Pero espiritualmente hablando, si le damos vuelta al espejo, lo que yo entendería, hermano, es que no es que tú estés buscando de Dios, sino que en la práctica lo que realmente está pasando es que Dios te está atrayendo hacia Él. ¿Me está entendiendo? Esa ilustración. O sea, cuando uno siente esa necesidad de las cosas de Dios, realmente Dios es el que está atrayéndote, Dios es el que está poniendo, y uno no puede pretender ser ignorante de esa atracción. No podés ir contra ella, no debes luchar contra ella, debes de dejar que el fluir camine, se desarrolle. ¿En qué? En tu búsqueda de Dios, porque eso te lleva a tu destino, hermano. Eso te lleva a entender las cosas. Vaya a Jeremías 29:11, por favor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Dice el texto. Voy a leer aquí varios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién sabe, Celeste, sus pensamientos? Dios. ¿Quién sabe, Jennifer, sus pensamientos? Dios. Y Beth, ¿quién sabe sus pensamientos? Dios. Y luego dice, mire, para daros y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hasta entonces, dice, me invocaréis. El Señor conoce sus pensamientos. Y entonces dice, hasta entonces me invocaréis. Y aquí es donde viene nuestra intención. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré donde todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice. Amén. Hermano, para mí es muy importante que esta parte del mensaje le quede clara, porque el primero es Dios, el que nos amó primero es Dios, el que pone el sentir es Dios, y el enemigo toda la vida va a querer anular ese pensamiento y ese criterio. Y somos seres espirituales y no podemos rendir esto. Por eso el sí acepto es importante. Ya acepté. Lea lo que dice Habacuc 3, por favor, ahí cerca, el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Y quiero que lea, por favor, el versículo 17. ¿Qué dice Habacuc 3:17? ¿Lo tiene? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Siguiente, 18. Con todo, ¿qué dice el texto? Léalo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo siguiente, 19. Dice el texto, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mira qué interesante, está hablando de un momento complicado. Está hablando de un momento donde el sí acepto. Vuelva al versículo 18, por favor, al de medio. Rapidito, al 18. Con todo, que todas las crisis. Porque no puede ser mi sí acepto condicionado a los buenos o los malos momentos. Está sobre eso. Con todo, no importa, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando se refiere al término siervas, se refiere a esos animales que andan en las montañas, en los riscos, y que tienen esa capacidad de andar saltando de piedra en piedra y de estar en las alturas, a pesar de cualquier otra cosa. Hace mis pies como de sierva, dice, con agilidad. ¿Para qué? Para poder sobreponer las cosas, para mantenerme en el nivel que Él quiere.
Por eso es que es tan importante, hermano, sentir que el yo acepto no te da el derecho a renunciar. El yo acepto no te da derecho a un periodo sabático. El yo acepto no te da derecho a hacerte a un lado. ¿Por qué? Porque casi es solo, hermano, un acta donde el Señor se atribuye todo. ¿Por qué? Porque te quiere dar todo y te quiere amar y quiere que seas mejor ser humano. ¿Sabe dónde he visto que hay veces quebrantamos el yo acepto? Cuando vemos alrededor. Cuando vemos, por ejemplo, los errores ajenos. Los errores ajenos, mi estimada congregación, nunca deben de ser si usted es demasiado fijado en otros, tiene un problema. Y tiene que luchar contra eso. Porque los errores ajenos es una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Los errores ajenos es una excusa para mantener nuestro nivel de comodidad o de confort. Los errores ajenos siempre van a existir, probablemente otros ven los nuestros. Y ahí sí nos pretendemos justificar. Porque esto es como el padre que cuando son sus hijos los justifica, pero cuando son hijos de otros los acusa. Exactamente por el mismo error. Los errores ajenos no te deben de detener. La vieja naturaleza tampoco, hermano. Los problemas alrededor de los individuos tampoco. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que tú vivas violentando el pacto de sí acepto. Toda la vida. Siempre va a querer que ese pacto que dijiste, sí acepto, toda la vida estés desanimado y no podés. Entonces no vivís con alegría la relación. Yo lo digo a los que no se han casado, de todo corazón. Mire, si van a programar casarse y no hay mucho desánimo con el que se va a casar, hágame un favor, inmediatamente. Ya vengo, me hablan por teléfono, dígale y záfese, no vuelva por favor. Porque si algo debe emocionar a un individuo es la boda. Sí, por el amor de Dios. Un día, mire, pastor, fíjate que estamos haciendo un esfuerzo, porque ¿sabe qué? No importa, mire, nos queremos ir de luna de miel y estamos luchando, pero cuando me dicen, no, fíjate que no hay dinero, entonces por la luna de miel nos vamos a quedar aquí en la casa de mi mamá. Digo yo, noche de boda con la suegra. No, please. Yo esperaría que el hombre, si se endeuda para otras cosas, perdone. Es una manera de honrar. Mira, mi amor, mira, mamacita de mi vida, aunque sea París, pero te voy a llevar 2 noches. Aquí la va a tener forever, mire. Vale, ya viste París, yo no te ofrecí hotel, aquí abajo de la Torre Eiffel vamos a dormir, mamita. Pues sí, y pan francés de comida, no importa. Señoritas, les estoy advirtiendo. Caballeros, es de ustedes la jugada. Porque no puede haber una ilusión, y eso es lo que el enemigo. Porque al final, ¿sabes qué hay entre Dios y vos? Una relación. Porque un día te vas a casar con él. Dice la palabra, y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino, de lino fino y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al rey, la boda del Cordero. Es inevitable. Entonces ahí es donde yo quisiera ver una iglesia entusiasta, porque emocionada, porque me voy a casar con el Señor un día. Pero vivís negando al novio. ¿Y vos sos cristiana? No, mi mamá va. No, que se te note, hermano, que se te note, hermana, que Cristo está en ti y que lo anhelás y es lo máximo. Se puede ir a la porra todo, pero no se puede ir tu relación con Dios. Y tu relación con Dios no debe ser negociable ni por nada ni por nadie, porque no tiene precio. Entonces, cuando el enemigo quiere hacer esto, lo hace en 2 vías. En lo humano, porque te quiere quebrantar el sí acepto en lo material, y en lo espiritual. Le voy a dar 2 casos para terminar. Hechos 5. Hay un caso interesante. Libro de Hechos, capítulo 5. Está la iglesia formada, Pedro está dirigiendo esta iglesia, y dice, 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.
Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese pacto de sí acepto, he visto muchas veces quebrantarlo por algo que es triste, trágico, visto. He visto por cosas materiales cómo el pacto se quebranta. Sí acepto, hermanos, dijimos hace un rato que Dios establece un decálogo de vida para destrucción del individuo, jamás, es para provecho del individuo. Y sí acepto es con gozo, es con todas las cláusulas. Y aquí veo cómo de repente, fíjate que el problema que establece Pedro no tiene que ver con el pisto. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con la ligereza con que somos capaces de mentir a Dios. Dios no puede ser burlado, no puede. Y esto es algo bien personal. Aquí no me puedo meter yo a persuadir a cada uno. Cada quien sabe cuál es su relación con Dios. Pero cuando uno dice Dios sabe, es que Dios conoce. Y si esas palabras significa torcer o manipular la palabra de Dios, Dios conoce su palabra, hermano, y sabe que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de ustedes ha sacrificado a sus hijos por ingratos. Dios lo hizo. Y esto es muy importante ubicarnos. El amor de Dios, sí, claro, pero hermano, por algo como algo material, es sí acepto. Lo material existe, claro, de eso comemos, sí, pero por favor no quebrante su pacto mayor por cosas así, porque bien fácil es hay veces ofrecer cuando no se tiene, pero cuando se tiene se repiensa. Y el Espíritu Santo, hermano, creo que en este punto nos quiere exhortar ¿a qué? A que el sí acepto sea absoluto, total y definitivo. Y le voy a decir otras, no solo la material, la espiritual. Vaya a dos textos, vaya a Lucas 10, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow. Ese es un bullying, es una pedrada a la otra muchacha. Fíjese que yo tengo mi conflicto con este texto. ¿Por qué? Porque si usted llega a mi casa o yo voy a la suya, es bonito que uno lo atiendan, ¿sí o no? ¿Quiere una coca, pastor? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un Big Mac? Ya se lo mandé a traer. ¿Me explico? Si usted analiza a Marta estaba atendiendo al Señor. Y no llegaba el Señor solo, andaba con 12 tipos, hermano. Y darles de comer desayuno, almuerzo y cena a 13 hombres no es ganga. No terminaba de lavar platos cuando ya está cocinando la comida siguiente, ¿correcto? Ok, entonces yo no desprestigio a Marta, pero María, que huía a lavar platos, como yo, entonces se sentó a oír al Señor. Entonces de repente a la hora que la Marta no aguantó que la otra estuviera oyendo al Señor, entonces reacciona y dice: Señor, decile que me ayude, men. O sea, reventó, explotó la Marta. Y el Señor no dio la respuesta que Marta esperaba. Casi le dijo mundana, pagana. Esta está aquí deleitándose de lo que yo estoy diciendo. Ella ha escogido la mejor parte y vos no. Eso es, hermano, para que yo o usted digamos por gusto. Pero sin embargo, hoy vamos a qué le dije a Juan, ¿verdad? 11. Y de repente se hicieron amigos, eran un buen grupo de cheros. Lázaro, sus dos hermanas y ¿cómo se llama? Y María. Y María hizo cosas interesantes, ya la va a ver. Estaba, dice, entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O
sea, realmente María tenía un vínculo con el Señor. Mandó a quebrar el bote de Chanel 5, hermano, se lo dijo, lo perfumó al Señor, hizo todo por él. Entonces, normalmente, por eso le dije, en la del Ananías y Zafira, es decir, el sí acepto es quebrarlo por cosas materiales. Pero en esta ilustración, tenga cuidado de quebrarlo por cosas emocionales. Porque esta mujer sentía de que ella tenía cualquier cosa que necesitara, Jesús debía hacerla. Entonces se le enfermó el hermano. Y la petición inicial, llamen a Jesús. Y Jesús estaba cerca, pero de repente, esperando que se sane, pues vea. Pero da la casualidad, entonces vea el versículo siguiente. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Pausa. Bueno, el que amas está enfermo y esto era para que Jesús dijera: ya vengo, discúlpenme, voy zumbado porque tengo mi amigo, esa señora que me atiende, que llego con estos 12 gorrones y que comemos mañana, tarde y noche y tengo que irlo a atender. ¿Saben qué pasó? No fue, le valió aparentemente. Entonces luego, ¿sabe cómo es esto? Como que usted está enferma en Chalchuapa, no, aquí en Santana, aquí en Santa Tecla, y mande a llamar al que ora. Y de repente Jesús le dicen que está aquí cerca, pero de repente le dicen: fíjate que no vino y eso, se fue al puerto, fíjate, tenía ganas de un coctelito de conchas. Pues ya va a venir, pues cerca del puerto de la Libertad, Santa Tecla, ya va a venir. Entonces, bueno, sigamos orando, esperando. Y luego llega el día siguiente y le dicen: mira, y Jesús ya va a venir. No, fíjate, dijo que tenía que ir a Chalchuapa, más lejos. Y como te comenzaba a preguntar: bueno, ¿y por qué? Y no soy yo el Todopoderoso, perdón, no soy yo su amiga, pero ya va a venir. Y de repente le dicen: ya viene el Señor. No, es que fíjate que parece que un amigo de Guatemala lo llamó, entonces se fue a Guatemala, pero ya va a venir. Total, el amigo se le murió. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como quien dice de aquí a Santa Tecla, literalmente, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Mira estos ingratos, hermano, estos que nunca habían estado, estos que son los antife, ahí estaban abrazándolas. Me imagino las indirectas: aquí estamos para acompañarles. Lástima que sus amigos no han venido, pero aquí estamos. De repente uno se siente afectivamente tocado por ellos, pues, porque uno espera que si algo le pasa a alguien no pregunte. O sea, si tenés alguna crisis y tenés algún amigo, no esperas que te pregunte: ¿y qué necesitas? No, ¿de a cuánto? Y ahí está, si se puede, puede. De eso se trata, esa es la bendición de ser amigo. Y curiosamente, estimada congregación, llegó Jesús, campeón, 4 días después, y dice, versículo número, hermano, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle, pero María, ¿qué dice el texto? Se quedó en casa. Vea el versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, eso dice, ¿verdad?, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La que estaba barriendo, la que no era muy espiritual, la que no andaba de vigilia en vigilia, hermano, aquella, cuando le dice a Jesús: ¿crees esto? Vea la respuesta. El cielo se detuvo. Si había ángeles cantando, quedaron congelados. ¿Por qué? Porque el 22 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién lo dijo? La que estaba lavando platos. ¿Qué le pasó a la que vivía solo en la presence of the Lord? No pudo manejar. El sí acepto se le quebró por una situación emocional. ¡Ahí viene Jesús! ¿Y a qué viene? Antier hubiera venido, hombre. Sí, que le interesamos. Si es un biznero, le interesa nada más venir a comer con estos 12. Lo necesité el lunes. Hoy es viernes. Que vaya a buscar otro quien lo aguanta. Me voy para mi casa. Y si viene Jesús, decirle que estoy con jaqueca, para hablar así elegante, ¿verdad? Como aquella. Entonces, tengo jaqueca. Sí, no, pero no me interesa. ¿Te imaginas el diálogo? ¿Qué me va a interesar?
Sí acepto es Jesús aparezca o no aparezca, porque Él es Dios. ¿Me está oyendo, iglesia? Amén. Eso es sí acepto. Y poderosamente la otra muchacha es la que transformó el mundo. La otra muchacha es la que le dio un giro. La otra muchacha es la que dijo: Señor, yo sé que tú eres el Cristo. Conclusión, hermano. Usted tiene que saber que ya aceptó a Cristo. Usted le dijo: sí, te acepto, con todo. Y hermano, yo deseo de todo corazón que la próxima vez que pretenda el enemigo cuestionar su fe, usted lo vea con desprecio, porque su fe no debe ser cuestionable. Porque entonces usted le está diciendo a él que se ubique, porque usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y absolutamente todas aquellas cosas que son sustentadas en el Señor son para usted, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.